A pesar de sonar atonal y extraña, la tonada me sumergió en un estado hipnótico de cansancio y sopor. No sé cuánto tiempo me quedé contemplando la inmensidad del océano que se iba oscureciendo cada vez más y que ahora se me figuraba como un enorme terreno negro y ondulante que se movía de forma tétrica, y detrás de un conjunto grueso y parduzco de nubes vi que de pronto como se producía un resplandor que se me figuró que era un trueno surcando la noche, pero qué equivocado estaba. Dentro de mi estado de letargo, por lo que pude dilucidar, observé que en la lejanía algo se movía en el horizonte, un inmenso par de alas que se batían con fuerza luchando contra la corriente de aire que soplaba en dirección contraria. Fue entonces cuando los vi venir. Detrás de aquellas alas había otras volando también en dirección hacia donde me encontraba. Esta vez no eran tres, sino 5 jinetes montando sobre esas terribles bestias aladas de las que te hablé. Quise moverme, pero me fue imposible en un principio, en parte por lo sorprendente y espeluznante que era la imagen que tenía entre mis ojos, y en parte porque aquella melodía atonal y el batir rítmico de los tambores que la acompañaban no dejaban de retumbar dentro de mi cabeza. Todo lo que sucedió después pasó en extremo rapidez y me es posible recordar todo de una forma coherente. No sé de dónde saqué fuerzas, pero de pronto me pude mover y corrí lo más rápido que pude hacia la casa. Lo primero en lo que pensé era que quizás ya había llegado y te encontrabas sin protección alguna. No es que yo sea un gran guerrero o que alguna vez lo haya sido, pero mi impulso de protegerte de esas bestias con todas mis fuerzas pudo más que mi lógica. Corrí de manera desenfrenada para asegurarme que estuvieras bien. Intuía que él regresó de aquellas espeluznantes criaturas a esta parte del mundo era para llevarte con ellos, y no me equivoqué. Sin embargo, nunca puede prever que prenderían fuego a la aldea de una forma tan cruel e inhumana en represalia por no haber logrado su objetivo, que era el de llevarte con ellos a como diera lugar. Me cuesta trabajo creerlo, pero sé que me estás diciendo la verdad. ¿Qué fue lo que pasó después? Cuando llegué a casa y vi que aún no habías vuelto, sentí un gran alivio. Supuse que estabas con Tommy en las ruinas. Después de todo, no hay mucho que visitar y que ver por ahí. Y con la pequeña discusión que sostuvimos en la mañana, me imaginé que no tenías ganas de verme. Te conozco demasiado bien para que sabes qué es lo que sucede cuando te enojas. Por fortuna, había dejado a Laika por la tarde al cuidado de la señora Tenderman para que le aplicara un ungüento contra las pulgas, así que ella tampoco estaba en nuestro hogar. No me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si ella hubiera estado y lo que esos horribles jinetes le hubieran hecho. Incluso en el interior de la vivienda podría percibir sus duras pisadas que se aproximaban en mi dirección, produciendo un ruido férreo y haciendo crujir algunas hojas de palmeras caídas mientras se acercaban. El aire se sentía cada vez más gélido y dentro de mí sabía que no existía posible escapatoria de ellos, pues eran superficiales en número, fuerza y capacidades a las mías, que solo soy un hombre y viejo pescador. Me quedé paralizado de horror, sintiendo como una voluntad temible se acercaba cada vez más, engulliendo toda la energía vital que yacía alrededor.
y dejando a su paso solo muerte y podredumbre. Me quedé acurrucado en el suelo junto a mi cama, tratando de contener el llanto. Noté que mis manos y mi frente sudaban de manera copiosa y hasta sentí que mis dientes castañean. Tú sabes que no soy ningún cobarde, pero la energía de que emanaba desde el interior era en verdad espeluznante. Puede percibir una furia y ansiedad inagotables, despreciándose de aquellos misteriosos seres que aún no fueran los mismos que intentaron secuestrarte de la noche. Te conocí, sí, pertenecían a la misma especie, solo que a estos los percibí incluso más fuertes y decididos que a los primeros que vinieron. Sabía que era imposible negociar o tratar de razonar con ellos, que tenían un objetivo muy específico y no se dejarían amedrentar. Además de que en toda la aldea no había nadie capaz de hacerles frente. De pronto la puerta se estampó y oí el ruido de una bota aporrearla con un golpe sordo. Los jinetes se encontraron uno a uno como emisarios de la muerte. Todos tenían armaduras rojas y noté que uno de ellos portaba una capa blanca que uludaba con una ligera ráfaga de viento frío y parecía manar de los extraños entes. Sus horribles cascos son con cuernos descubrían todos los rostros, pero detrás de esas caretas se escondía una energía vil y maligna. Formaron un semicírculo alrededor mío y sin decir una sola palabra desenfundaron sus espadas curvas apuntándolas en mi dirección y se quedaron inmóviles como estatuas. El que traía puesta la capa se postó justo en medio de ellos, siendo el único que no sacó ningún arma y me contemplaba cruzado de brazos. Los ojos ambarinos de su casco parecían salidos de una terrible pesadilla y destilaban una energía tenebrosa. Con una voz grave que retumbó y en toda la casa me dijo: el momento ha llegado, humano, entregámonos a la niña y en recompensa tú y tu aldea sobrevivirán esta noche. Niña, ¿cuál niña? Me atreví a preguntar apenas con un hilillo de voz. No te hagas el listo con nosotros, sabemos muy bien que la tienes y que se dejó en tu custodia hace 14 años. No ha costado mucho trabajo dar con tu paradero. Mucha sangre ha corrido alrededor de toda Anacara para que podamos hacer llegado hoy aquí. Nos llevaremos a la niña, te guste o no. No sé de qué me hablas, contesté. El ser de la capa no dijo nada, sin embargo, con un solo brazo me levantó con una gran facilidad y me azotó contra el suelo. Sentí como algo dentro de mi cuerpo crujía tras el impacto, quizás un par de huesos que se hubieran roto, pero en ese momento lo único que me importaba era que no dieran contigo. El ser de la capa ordenó a los otros cuatro que buscaron rostros y huellas de ti, a lo que obsesionaron sin rechistar. Rompieron y tiraron todos mis libros y esculcaron todas nuestras pertenencias, mientras yo contemplaba paralizado cómo hacían un desastre en todo al interior de la casa. Fue obvio que encontraron tu ropa y algunos de tus viejos muñecas, prueba de que una niña vivía contigo. El ser de la capa no dijo nada mientras los otros jinetes le mostraban las evidencias contundentes de que ahí habitaba una pequeña. Además de mí, los extraños jinetes se comunicaban en un lenguaje que nunca había escuchado en mi vida, pero sé que sonaba o aborrecible de mis oídos, una mezcla de dioses y zumbidos como los que hacen los insectos, lo cual se me hizo de lo más curioso, pues esas criaturas poseían formas humanoide. Y jinetes de la capa blanca, sin decir nada, me tomó de la camisa y me arrastró hacia
exterior, barriendo conmigo el piso y provocándome un dolor indecible con un guantelete que se aferraba en mi cuerpo como una tenaza incisiva y fuerza sobrehumana. Sus anchos dedos se incrustaban en mí y se sentían tan helados que quemaban. No recuerdo si jinete o no, en esos momentos todo se volvió difuso, como si observara la realidad bajo un delgado manto de la tela donde la existencia misma parecía desdoblarse, tornándose en un sueño intranquilo. El turrio, los demás jinetes nos siguieron por algunas calles solitarias con sus armas desenfundadas, acechando como viles depredadores. Unos pocos de los habitantes que aún no se encontraban en el aire libre a esas horas, en cuanto los vinieron corriendo y resguardándose en el interior de sus viviendas. No los culpo, cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo, pues sabían que no tenían la más mínima posibilidad de hacerles frente. El jinete de la capa se continuó arrastrando como si yo fuera un muñeco de trapo hasta que llegamos a un terreno alto donde se vislumbraba la mayor parte de la aldea, que en esos momentos se encontraba en total calma y unas pocas luces encendidas en el interior de algunas viviendas. Lo único que se escuchaba era el cantar de los grillos y el ruido de las olas escaparse de distancia. Entonces mi captor me dio un golpe en el estómago que me sacó todo el aire de los pulmones y contorsionándome en la arena alcancé a escuchar que me dijo: si no nos entregas a la niña, quemaremos toda tu aldea. Eso es lo que quieres, llevar en un conciencia tantas muertes de gente inocente. Por supuesto que no, no sé de qué me hablas, dije, mintiendo con lágrimas en los ojos, más por el dolor que mi muy endeble honestidad. Nosotros somos un pueblo pacífico, que nunca le hemos hecho daño a nadie. Dejémonos de paz y marchense por lo que más quieran. El jinete no pareció inmutarse, le dijo algo a aquel idiota comprensible al resto de que se dispersaron tomando diferentes caminos y fueron descendiendo de donde nos encontrábamos hacia el interior de la aldea, donde está la mayor concentración de casa, mientras que el jinete de la capa del que me golpeaba y retiraba ocasiones sin ningún atisbo de remordimiento. Todo daba vueltas de manera vertiginosa. Lo único que me mantenía con vida y me hacía guardar silencio era tu seguridad. Si todavía la aldea tenía que morir para que tú sobrevivieras, por mí estaba bien. Sé que será muy egoísta y cuando digo esto en voz alta me desprecio como una persona, pero para mí no existía otra opción. Entonces mi atacante sacó de su cintura un puñal color plata en uno de los grabados extraños en su mango y sin pensarlo dos veces me lo enterró en el pecho. Nunca he sentido tanto dolor en mi vida. Fue como si el alma al introducirse en mí hubiera succionado gran parte de mi energía vital, pero si ese es el precio que he tenido que pagar para que tú te encuentres sana y salva aquí a mi lado, lo he pagado gustoso. Te entiendo, papá, yo hubiera hecho lo mismo si no fuera la que hubiera estado en la aldea y a ti hubiera estado buscando. Por desgracia no puede llegar a tiempo para defenderte y salvarte de esos agresores. Me siento tan mal, todo esto es mi culpa. He traído la ruina a Humantar. Hija mía, que hubieras podido hacer, solo eres una niña pequeña, pero tú ya lo has dicho. Soy diferente, posee capacidades más allá del ser humano promedio, sí, pero aún no sabes usarlas ni controlarlas, no sabes de dónde provienen, ni siquiera lo sé yo. Nunca he visto de papeles con nadie y eso hace feliz. Eres una persona pacífica y de buen corazón. Ha sido alto el precio de que hemos tenido que pagar
por su seguridad, pero ha valido la pena. Nunca valdrá la pena que otras personas sufran por mi culpa directa e indirectamente. Pero dime, ¿qué pasó con los jinetes? ¿A dónde se fueron? ¿Cómo es que te perdonaron la vida? Me siento furiosa, deben pagar por lo que hicieron. Esto no se puede quedar así. Escúchame bien, Ayesla, no quiero que de ninguna manera hagas nada e intentes indicar sobre lo que pasó. Quiero que te dirijas al sur por el sendero de la Manticora. A un par de millas de ahí, en la casa, metido en uno de mis libros, hay un viejo mapa que no te costará trabajo encontrar y seguir existiendo un pequeño poblado llamado Kraman, a unos kilómetros cerca de la costa. Ahí tengo un primo segundo del que nunca te he hablado porque hace muchos años tuvimos un conflicto de intereses. A pesar de todo es buena persona y sé que te cuidará bien de ti. Por algún tiempo él está al tanto de su existencia porque yo mismo le hablé de ti poco después de adoptarte, así que por favor te lo pido, no te inmiscuyas en esto, lo más importante es tu seguridad. Yo decidiré qué hacer, contestó Yerla con una voz grave que no parecía su voz. La temperatura descendía mientras que el viejo pescador notó que las pupilas de su hija se tornaban blanquecinas y su ira ascendía. Tomelao se sintió horrorizado. Ayesla era diferente, eso siempre lo había sido, pero con la llegada de la pubertad, muestras de sus capacidades se habían manifestado, siendo cada vez más frecuentes y terribles. Nunca la había visto tan enojada en ese instante. La señora Tenderman ocurrió de la casa acompañada a Tommy y a Laika, se iban detrás de ella. El viejo pescador intentó ponerse de pie, pero alrededor sintió como si algo en su pecho se agarrara por dentro. El dolor era acuciante e insoportable. Tomelao, dijo la señora Tenderman en tono autoritario, basta de tonterías, ya he escuchado detrás de la puerta lo suficiente. Tu hija debe de saber toda la verdad, de lo contrario morirías. Y si quieres, todos los habitantes de la aldea junto contigo, si esos jinetes regresan, si es que no cumples con lo partado. Esto es lo que quieres para que ayer la viva. Sí, es lo que quiero, contestó el pescador. Tu mayor defecto siempre ha sido la terquedad de mula que posees. Debes de confiar en tu hija, ella tiene más fuerza en todos los sentidos de la que crees. Debe de tener fe, dijo la anciana. No entiendo, dijo Ayesla, rascándose la cabeza. Sus pupilas adquirieron de nuevo una coloratura normal de temperatura, se había regularizado y ahora la niña tenía un aspecto inocente e infantil. Tommy se puso al lado de ella. Los jinetes se fueron después de prender fuego a la aldea con grandes antorchas, dijo la señora Tendermar, pero te dejaron un recado, niña. Cállese, señora Tendermar, dijo Tomelaus, intentando de nuevo incorporarse, pero el dolor se lo impidió y se sobó con ambas manos la herida que tenía en el pecho. A mí no me vas a callar en mi propia casa, Tomelaus, replicó la vieja hechicera. Tengo suficiente edad para que sea babizuela. Me debes de respetar, hija mía, dijera haciéndose ahora a Yesla. He vivido y soportado muchas injusticias durante mi larga existencia. Llegué aquí cuando todo este terreno que ahora en la aldea humana solo era una playa virgen donde todo era arena dorada suave como talco y se extendía a lo largo y ancho de las calles donde han corrido y jugado toda tu vida. Unas cuantas personas más que ya no están en este mundo y yo fundamos esta aldea huyendo de los horrores de una existencia anterior que ahora vislumbró como una lejana pesadilla, pero que incluso aún en la fecha me provoca que a esas veces no puedo dormir y que haya pasado muchas noches en vela con un cirio encendido, mediando, buscando mi paz interior y tratando de olvidar todo lo que alguna vez experimenté. ¿Cómo,
Como bien sabes, este mundo quedó casi destruido en su totalidad cuando sucedieron las guerras mágicas. Mucho tiempo atrás de la población del mundo antiguo quedó casi extinta. Millones perecieron ante los horrores en las guerras que solo benefició a unos cuantos. Yo pertenezco a una era que ahora solo queda en el recuerdo de unos pocos viejos como yo, desperdiciados sobre esta tierra llana y solitaria, comprada con lo que alguna vez fue. Te aseguro que tu llegada traerá grandes cambios en épocas con fines, convenir lo que sé porque me lo han dicho las ruinas y lo que he visto con don de clarividencia, que aunque marcando por su edad, aún es bastante fuerte para percibir cuál grandes serán los sucesos que están a punto de acontecer. Te he visto crecer desde que lo que eras una recién nacida y verte convertida en lo que eres hoy, casi una mujer muy bella. Por cierto, has crecido, corrido, nadado y pescado. Aquí me atrevo a decir que has tenido una vida feliz. Lo que tú no sabes es que hay otras partes del mundo que son demasiado antiguas, llenas de ecos aterradores y de una temible oscuridad insondable, donde siguen habitando muchos seres que esperan hambrientos poder levantarse. Y lo sé porque yo misma provengo de uno de esos lugares. Tu padre, Tomelal, fue herido esta noche con un puñal que contenía propiedades mágicas, pues la verdad que la magia existe y aunque en buenas manos puede traer grandes beneficios, en las manos equivocadas puede desatar cosas horrendas como la guerra que casi acabo de con este mundo. Para salvar de la vida de tu padre necesitamos un líquido muy raro llamado cristálisis, que solo se da en la parte del mundo demoninada Aquerón, un páramo helado donde casi nunca sale el sol y está lleno de terribles criaturas que acechan en la penumbra. La misma arma que hirió a tu padre está hecha de ese líquido, pero está sólido, solo que solo el mismo veneno es capaz de extirpar. El veneno es que no tiene mucho sentido, pero los sensores de la magia oscura siempre se han comprobado de maneras misteriosas. El cristálisis tiene la capacidad de crear armas con propiedades únicas y muy poderosas. Asimismo, tiene la capacidad de curar las heridas infligidas por dichos artefactos. Tú eres la única que puedes traerlo. Los jinetes así se lo confesarán a tu padre. No, no es así, tómelo. No le escuches, ayer le está mintiendo. Dentro de ti ya sabes que es la verdad pequeña, aseguró la anciana. Debajo de la luz del cirio tiene una presencia tétrica similar a un cuervo o un heraldo del mal agüero. Esta disculpa a ir a ese lugar y traer ese líquido. Sí, dijo Yesla de manera trajante, pero dentro de ella sintió que una mano helada le recorría el cuerpo y le trabajaba el corazón. Se sintió horrorizada y escuchar la expresión de sintió lo cual que tenía que dirigir no resultaba nada esperanzador y a pesar de lo afirmativo de su respuesta, su primer impulso fue negarse e irse corriendo de la casa de la anciana hechicera. Le dirigió una mirada rápida a su padre, postrando de una cama al borde de la muerte y con un semblante lleno de sufrimiento. En ese vasto como al catalizador y combustible que necesitaba para seguir adelante. Iré aunque se me vaya la vida en ello por mi padre que me ha dado todo. Yo iré contigo, dijo Tommy. Ni soñarlo, contestó la joven, es demasiado peligroso, además tu familia te necesita, mi familia está bien y se quedará aquí con los demás habitantes reconstruyendo la aldea. Tú por otra parte necesitas toda la ayuda posible. Tommy tiene razón, dijo la señora Tenerman, deja que vaya contigo, si Tommy va contigo me sentiría más tranquilo.
dijo Tomelaus, apenas es un hilillo de voz y aún frotándose el pecho es joven, fuerte y comprendente. Estoy seguro de que será una gran asistencia. Guau, guau, dijo Laika moviendo la cola como si estuviera de acuerdo. Los jinetes les advirtieron a tu padre que te esperarían al llegar el solsticio de invierno, es decir, en 3 meses. ¿No es así, Tomelaus? Sí, pero ya no iría. A mí me huele que era una trampa, dijo el pescador. Además, 3 meses no son suficientes para llegar ahí. Está muy lejos, no seas estúpido, Tomelaus, dijo la señora Tenderman, porque se tomarían tantas molestias esos jinetes solo para matarla siguiendo la ruta adecuada que yo les proporcionaré. 3 meses bastarán para llegar a su destino. Esto es una prueba, no tengo dudas de ello, es una especie de rito de iniciación. Las prácticas de la gente de Anquerón siempre han sido el misterio para mí, aunque he escuchado cientos de rumores e historias, muchas de ellas se contradicen entre sí. Desconozco por qué esos seres te quieren ahí. No tienes más remedio que asistir, pero presiento dentro de lo más profundo de mi ser que todo ese asunto tiene que ver con tu verdadero padre. ¿Verdadero padre? ¿Tiene idea de quién sea? No, pequeña, contestó la señora Tinderman, pero Tomelaus me contó con la noche en la que tu madre te entregó a él. Los emisarios de tu verdadero padre eran quienes te estaban buscando. No es así, Tomelaus. Sí, contestó de forma seca el pescador. La señora Tinderman continuó. Las viejas crónicas de las guerras mágicas narran la historia de una gran civilización, poseedores de una tecnología muy avanzada que reina sobre Akeroth. Dudó de la velocidad y dichas historias, pero lo que sí es cierto es lo que casi destruyó el mundo fue una gran guerra entre dos bandos y uno de ellos era el reino helado de Akeroth, lleno de alquimistas capaces de manipular el hielo y las bajas temperaturas. Quizás tu padre biológico sea alguien de importancia en ese dominio. Suena lógico, pues es que quien reclama tu presencia sobre el otro reino de cual Aquerod entró en guerra. Me es demasiado espeluznante lo que he escuchado, leído y visto con mis propios ojos. No me atrevo a confesar la naturaleza de esa nación ahora extinta, y me alegro, apuesto de que si esa civilización siguiera todavía de en pie, todos los encontraríamos en un peligro mucho mayor. Prueba es que este mundo quedó casi destrozado y hubo una diezma poblacional donde solo unos pocos tuvieron la forma de sobrevivir. Eso suena a uno de los libros, papá, dijo a Yesla, tratando de esbozar una sonrisa, pero le costó trabajo disimular que las manos que le comenzaron a temblar y empezó a sudar de manera copiosa. En efecto, hija mía, contestó el pescador, pero suena coherente con la descripción de nuestros atacantes y tus propias habilidades. Quizás en este viejo que está a punto de aprender te sirva para saber más sobre tu verdadero origen. Tomelau tiene razón, dijo la señora Tenderman. Además, si no vas a Oquerón, los jinetes prometieron regresar y esta vez terminar con lo que empezaron, destruir toda la aldea de Umatar Ruines con sus fines y sus formas de proceder. Ha sido criada bajo un capelo, hija mía, pero el mal existe y es demasiado real. No tienes más remedio que dirigirte hacia allá. Desde la primera vez que te postré mis ojos en ti, supe que en el futuro serías alguien de gran importancia. La supervivencia de este lugar depende de ello. Esos jinetes no tendrán consideración alguna con nosotros si no acudes a su llamado. Con mayor razón tengo que ir yo también, dijo Tommy. No solo es el futuro de Yesla y Tomelaus, lo que está en juego también es toda la aldea. Me alegra que lo veas así, dijo sonriendo la señora Tenderman, mostrando su temperatura desde tanto desdentada
y amarillenta. No perdamos más tiempo. Entonces dijo a Yesla, ¿cuándo debemos partir? Esta misma noche, dijo la señora Tenderman, todos los habitantes de la aldea han sufrido y perdido algo, ya sean posiciones materiales, incluso familiares, pero ignoraron la causa. Si descubren que todo eso fue porque te estaban buscando, te tacharían de bruja y de el heraldo de la desgracia. Llegamos mucho tiempo sin implementar las antiguas leyes y castigos a quienes cumplan con todos estos requisitos, pero no quiero imaginar lo que te harían si te encontraran. Pero si lo conozco a todos los buenas personas, sí, pero están asustados y son muy supersticiosos. Esas dos cosas hacen más combinación que nunca ha dado muy buenos resultados a lo largo de la historia. Su sentido de moralidad es inconsciente. Creerme, en mis años mozos vi a muchos humanos realizar actos espantosos y indecibles en el nombre de altos valores como el amor, la verdad y la justicia. Si tenemos que partir hoy, hagámoslo lo antes posible, dijo Tommy. Guau, guau, lo desundó Laika. Vayan a sus casas y tomen lo necesario para partir, dijo la señora Tinerman. Ropa o gasas de pan, cueros rellenos de agua y pueden beber y rellenar cuando llueva o encuentren un lago, cuchillos, espadas cortas. Si es así, de la tienen, Tommy, y despidentes de tu familia, pero no les digas hacia dónde te diriges. En realidad, diles que tomarás el sendero de la mantícora para escortar a Yesla con el primo de Tomelaos. Ellos entenderán. Así lo haré, señora Tenderman, contestó Tommy. Los dos muchachos se apresuraron para parar sus pretendencias a partir de cuanto antes. Después de una hora regresaron a la casa de la señora Tenderman, cada uno con sus dos bolsas de viaje que llevaban colgadas en sus espaldas, y la encontraron en la entrada. ¿Cómo tomaron tus padres la noticia de que te pasarías, Tommy? Preguntó Ayesla a su amigo. Al principio no muy bien, pero después se resignaron. Ellos saben lo importante que tú es decir, lo indefensa que puedes llegar a ser. Necesitas un caballero que te salve de cualquier posible calamidad. En dado caso, yo te salvaré a ti, tonto, contestó Ayesla riendo. Ambos cuidarán de bien el uno al otro, dijo la señora Tenderman. Quisiera dependizarme de mi padre, dijo Ayesla. Por supuesto, dijo la anciana. Ayesla entró de un nuevo a la casa. Su padre parecía dormido y Laika estaba acostada en sus pies sobre el piso. Papá, sí, hija, he venido a despedirme. Prometo regresar pronto y traer el líquido que necesitas para sanar. Nunca quise esto para ti, hija. Es demasiada responsabilidad para alguien de tu edad. Estaré bien, te lo aseguro. Ayesla se acercó y abrazó a su padre. Podía percibir las vértebras dentro de su cuerpo huesudo que parecía en un saco viejo y remendado. Sintió deseos de no partir. Laika se levantó y, acercándose a Yesla, movió su cola de forma sasiguante. La niña le acarició la cabeza y el lomo. Cuida a mi papá. Sí, Laika no dijo nada, pero lamió la mano de Yesla y la niña lo tomó como una respuesta afirmativa. Salió de nuevo a la intemperie, donde Tommy y la señora Tenderman lo estaban esperando. Le he dado un mapa a Tommy, dijo la anciana, que los llegará al puesto de Novampor. Ahí preguntarán por el capitán Borrón, que los llevará a las tierras de Asmaraís, donde continuarán con su viaje. Buena suerte y hasta pronto. Yo siempre he traído un mapa de mi padre que estaba escondido en uno de sus libros, dijo Ayesla. Bien, contestó la anciana. Ahora cada quien tendrá un mapa que los ayudará a llegar a Novampol. Vayan con cuidado, ambos son fuertes de lo que creen. Adiós, criaturas mías. Hasta pronto, dije, señora Tenderman, dijeron los dos casi anucinó. Los dos muchachos se vieron a los ojos casi por un segundo, pero en ese breve momento comprendieron que su vida nunca volvería a ser la misma. Pasará lo que pasará, se encamionaron por su sendero ascendente. De los alejaba
de la playa en total silencio. Ayer la volteó a ver a la anciana y su hija a casa. Ella seguía de pie, alcanzando y moviendo la mano en señal de despedida. Una sensación fría volvió a invadir el cuerpo de la niña, anunciando una terrible desgracia, y percibió que esta sería la última vez que estaría en su aldea. Trató de ignorar esa desagradable impresión mientras veía la cabeza de pelirroja y despresionada de su amigo que iba delante de ella. Fue entonces cuando trató de ver las cosas con optimismo. Por lo menos no estaba sola y su padre, aunque malherido, había sobrevivido. Ella se encargaría de esa sanara, no importaba el precio, daría gustosa y su propia vida si eso significara el bienestar del viejo pescador. En el cielo las nubes se arremolinaban, creando formas grotescas y anunciando una invencible borrasca. Yesla no sabía usar armas, pero Tommy tenía más o menos noción de defenderse con la espada corta en el que momento colgaba él del cinturón de su amigo. No te resajes, Yesla, no me comeré tu cena. Muy gracioso, Tommy. Puedes comerla de todas maneras. No estoy de humor para pan duro. No está tan duro. Mi madre lo horneó apenas ayer. ¿Crees que lleguemos bien al reino de Oquecrón? Así lo espero, aunque nunca he viajado a ninguna parte del mundo, salvo a unos cuantos kilómetros a la redonda, ni yo, pero no veo por qué preocuparse, siento de todo saldrá bien. En esos momentos un trueno descendiendo de los cielos a una velocidad trepidando, iluminando por breves instantes la bóveda celeste. Durante ellos se alcanzaron a ver extensiones de conjuntos serranos de palpares largas ennegrezadas que parecían prolongarse hasta el infinito y simulaban ser guardianes silenciosos y enormes. ¿Decías algo, Tommy? No, Ayesla, creo que es por el momento, lo olvidé. Apresurémonos al paso, que parece que no tardará mucho en llover. Gracias por venir conmigo, lo aprecio mucho, en verdad no tienes nada de agradecer. Sé que tú harías lo mismo por mí. Tan transparente soy que eres, y quizás no para otros, pero sí para mí, que te conozco desde que eras una bebé recién nacida. Tomelao te dijo que no era tu verdadero padre biológico, ¿no es así? En efecto, sé que la señora de mi hermana, tú estaban detrás de la puerta escuchando. Es la mala educación escuchar conversaciones ajenas, ¿sabes? Lo sé, supongo que vas a reclamarme porque nunca te dije nada. No, para nada, hiciste bien. Sé que abordaste de esa manera porque mi padre se lo pidió a todos por mi seguridad. Siempre ha sido muy sobre, sobreprotector. Así es que nunca ha sido un papel como tu amigo. Meterme en cosas más importantes. Lo único que me queda hacer es apoyarte sin importar lo que pase. Gracias. Lo mismo va contigo, va para ti, contigo. Confieso en un alivio que antes aquí ahora tengo a quien molestar en todo el trayecto a Oquerón. Muy graciosa, la confiesa que no puedes vivir sin mí. En esos momentos otro trueno cayó desde las alturas, desgarrando su tétrica luz, la negra que tenían por delante el panorama selvático, y empezó a pedir a la distancia, lleno de palmeras retorcidas que bandoleaban movidas por el viento nocturno. Era lo mismo que ambos podían ver. Adquirió en ese momento un aspecto mucho más amenazador. Las palmeras, con sus troncos delgados, parecían cientos de marionetas semipuladas por un titiritero invisible. Denominaba las voluntades de aquellas palmas, y en ese momento hacía de bailaran ante una sinfonía siniestra cargada de horror y desdicha. Los dos amigos se voltearon a ver y tragaron saliva, dudando por un segundo sobre continuar o regresar a la calidez del hogar, pero se regresaban. Quizás en un futuro lo habría. Ningún
hogar, al cual retornar Tommy esbozó una sonrisa a su amiga y la tomó por los hombros. Ayesha lo comprendió todo y le devolvió el gesto arqueando los labios de manera ligera, tratando de que se formara una sonrisa en su pálido rostro, pero por más que lo intentó no pudo. Fue así como los dos se internaron hacia lo desconocido, perdiéndose entre la serrana vegetación en medio de la oscuridad de la noche. Parte 2. La pirámide de Onice. Capítulo 1. El fino velo de la realidad se devoraba y desdoblaba como un pedazo de la tela los habría tenido en un endeble cordón, una región del viento, sueños turbios e intranquilos posaban a una velocidad palpitante dentro de la mente de Tommy, imágenes inconexas, colores sensacionales y una amplia gama de colores opacos se entrelazaban creando un espectáculo siniestro. El muchacho nunca había tenido una gran imaginación y se había construido una persona pragmática y los pies bien puestos sobre la tierra y en un caso de en la arena. Nunca le había gustado mucho leer como a su amiga Angela y su pasión siempre se había concentrado en la actividad física y los dos deportes al aire libre. Había tenido una vida feliz y tranquila, por lo tanto sus sueños habían sido apaciables, por lo que estaban impresionando en esos momentos era nuevo para él, nuevo e incómodo como calzarse en unos zapatos que no son de su talla. Trataba con todas las fuerzas de despertarse, pues una parte de ser sabía que se encontraba dormido, pero le era imposible regresar a la realidad. Era demasiado el sopor, la pesadez y el cansancio de cada vez más lejos de la playa y la casa. Largas habían sido las jornadas que él, Ayesla, habían tenido que soportar desde que partieron en la aldea, un amantar kilómetros interminables de andar sobre un terreno lodoso, teniendo cuidado de no caer en arenas movedizas y desplazarse a través de grandes distancias, adentrándose de las profundidades de una jungla investada de vegetación que crecía de manera exorbitante y dificultaba su pasto, soportando temperaturas extremas y en exceso de humedad que ni él ni su amiga habían experimentado nunca. Todos los días veían enormes serpientes de muchos colores enroscadas en algunos troncos torcidos, sacando su lengua bífida y rándolos con unos pequeños ojillos amarillentos, cerrando el lenguaje incomprensible para ellos, aunque ninguna en el momento los había atacado. Pero a pesar de eso, ver a esos enormes serpientes no dejaba de ser un espectáculo amenazador e inquietante. Los mosquitos abundaban, los acazaban en todo. Ahora ambos tenían el cuerpo lleno de picaduras y ronchas ocasionados por los insectos de que mostraban voraces en el encontrar sangre fresca de la cual alimentarse. Cuando llegaba la noche ambos compañeros se encontraban agotados y aunque al principio habían decidido almorzar guardia a la hora de dormir, ambos acababan de dormidos de manera profunda y cuando se despertaban no se recriminaban al haberlo hecho. Comprendían el cansancio y extenuante al que estaban sometidos esa madrugada. Tommy vio en sus sueños paisajes sombríos y tétricos salidos del lugar de sus pesadillas, grandes abismos rodeados de pendientes y muros a
escarpado donde soplaba un frío glacial, donde arriba a la distancia esplendía una luna bañada en plata con un resplandor enfermizo y demencial, pero lo más espeluznante era el ayuda de los aullar de lobos, sentarse de fiestas hambrientas y avías en una presa guardándose de manadas ocultas de la distancia. Tommy había conocido a los lobos cuando era apenas un niño y había sido de forma esporádica y acampar con su padre en la montaña más cercana de Humántar, conocida como el Gran Naranja, debido a su forma puntiaguda. El muchacho aún recordaba de manera muy vívida aquellas criaturas parecidas a los perros, pero nunca más grandes en tamaño, con sus fauces llenas de largos colmillos diseñados para triturar e engullir. Su padre, él y los vieron a distancia mientras una manada de aquellas bestias devoraban a un cervatillo. El pequeño Tommy había tenido las ganas de gritar ante semejante espectáculo, puesto que nunca había contemplado nada similar. Nunca le había mencionado nada al respecto a su amiga Yesla, para que esto no pensara que él era un cobarde. No tengas miedo, dijo su padre. Ellos comen porque tienen hambre. Desde esa distancia no creo que puedan hacernos nada aún. Así no conviene acercarnos. La prudencia es la base de la supervivencia. ¿Por qué se comen a ese pobre animalito, papá? Son criaturas malvadas porque tienen hambre. Lo mismo pasa cuando nosotros comemos lo que pescamos. Es parte del orden natural. No son ni buenos ni malos, solo quieren seguir vivos. ¿Y quién nos come a nosotros, papá? Si los lobos estuvieran lo suficiente cerca, ellos quizás, pero lo demás lo ignoró bastante. Apacible es el lugar donde vivimos. Tommy despertó viviendo el rostro afable y melancólico de su padre, como si la esencia con los lobos apenas acabara de ocurrir. Era muy temprano por la montaña y el sol aún nos había deslumbrado por el horizonte. A pesar de eso, la temperatura se sentía sofocante. El muchacho se tomó la frente y la ropa que llevaba puesta notó que estaba empapada de sudor. Volteó al otro lado de la fogata de la noche anterior, donde unos leños secos aún desprendieron hilillos de humo blanco elevándose al cielo, y vio a Yesla dormida aún cobijada con una ligera manta recostada sobre una cama de pasto y usando un tronco como almohada. Que bella era. Tommy llevaba el tiempo tratando de conciliar la idea de que su mejor amiga y compañera de juegos poco a poco se estaba convirtiendo en una hermosa mujer. Por lo general trataba de ignorar esos sentimientos que día a día afloraban y se acrecentaban en su interior. El solo hecho de ver que cerca de su amiga lo producía cosquillas en el cuerpo y ganas de gritar su nombre a cada momento, pero supuesto que esas sensaciones pronto pasarían. Además tenían cosas más importantes en que pensar, como en salvar a su padre de Ayesla y asegurarse de que esos terribles jinetes nunca volvieran a la aldea. Todo lo demás podía esperar. En ese momento recordó en sus padres y su hermana. En el instante en el que se despidió de ellos, estaba abrazado después del incendio, con los rostros llenos de ceniza, las ropas ennegrizadas, y la terrible sensación de que provocó del muchacho decirles de que marchaba a un ardor insoportable que la nacía de bajo vientre, extendía por los pulmones hacia llegarle a la garganta. Apenas pudo decirles que partiría con Ayesla. Estás loco, dijo su madre. Quédate aquí donde es seguro, replicó su madre. Tommy, no te vayas. ¿Quién jugará conmigo?, dijo su hermana Huerza.
Lo siento, dijo el muchacho, han herido al padre de Ayesla y no tiene a nadie más que la acompañe. Además, lo será por unos días. Por Ayesla entonces he preguntado a su padre casi en tono de sonar. ¿Acaso sobre lo que sientes por ella? Cuestionó su madre. Yo no siento nada, contestó Tommy, solo una profunda amistad. Y los muertos, ¿qué te lo creen? Que te lo crean, dijo tu madre. Tommy, has estado enamorado de esa muchacha desde que solo era un bebé. Una madre nunca olvida cuando todavía recuerdo la primera vez de que contemplarse a Yesla cuando Tomelao la trajo en brazos a nuestra casa. Tus ojos parecían dos diamantes de lo intenso que brillaban, hijo, dijo su padre riendo. Además de quedarte paralizado como una estatua, eso es algo que no recuerdo y quizás lo estés inventando. Solo sé que es mi mejor amiga, necesita mi ayuda, contestó Tommy. Iré con o sin su aprobación. Por supuesto que tiene nuestra aprobación, hijo, dijo su madre. Cuida bien a Yesla, que quizás algún día sea la futura madre de mis nietos. Mamá, eso es asqueroso. Tommy, Tommy. El, el muchacho salió de su ensoñación y vio el rostro de Ayesla muy cerca del sueño. Tenía lagañas en los ojos y su plateada y recordaba caballera. Pareció un nido de pájaros de lo revuelto y despeinado no que estaba, pero no importaba, aún así se veía gloriosa como una visión de otro mundo iluminado el lugar umbrío donde se encontraba. Buenos días, dijo Tommy apenado. Hola, ¿en qué pensabas? Tenías cara de idiota. En nada en particular, solo en qué era lo que íbamos a desayunar. En algunas aún quedan frutas secas que nos regaló la señora Tenderman. El desayuno de los campeones, dijo Tommy, metiéndose el dedo en la boca como queriendo volver el estómago. Frutas secas y de desayuno, comida y cena por días y días. El pantalón cada vez se queda más grande. No tardará mucho en atarme un pedazo de cuerda en la cintura para evitar que no se me caiga. No queda otra cosa, me temo, además de te ves mejor. Antes estabas como muy rellenito, si siempre he tenido cuerpo de atleta. Era broma, por supuesto, parece como si no me conocieras. Levantemos el campamento y comamos en el camino. Según el mapa es mucha la distancia que aún hay que recorrer para llegar al puesto de Novapor. Cuando usted diga, jefa, dijo Tommy haciendo un saludo militarizado que le había enseñado su padre cuando era niño. No soy tu jefa, ahora ayúdame a levantar nuestras pertenencias. Para no ser mi jefa es muy mandona, ¿sabías? Los dos amigos rieron y se apresuraron para emprender de nuevo el viaje. El astro solar despuntaba por el horizonte y por el momento Tommy trató de olvidar las pesadillas que la habían entormado la noche anterior. Tenía que ser fuerte dado lo que era. Él era el único consuelo para su amiga al estar los dos más lejos de casa de lo que nunca había estado. Les había tocado vivir en una época demasiado extraña y el muchacho se preguntó cómo había sido la vida muchos años atrás cuando el mundo estaba sobrepoblado y había varias ciudades llenas de altas edificaciones y las calles estaban infestadas de gente. Las épocas de la antigua magia donde no era necesario subir escaleras y a una especie de rectángulo prodigio al que te montabas, te evitaba de molestia de subir escalones. La gente no tenía necesidad de hablar, se comunicaban por telepatía. Aún así estuvieron separados por miles de kilómetros. Al menos de eso era lo que se decía. Quizás solo eran estúpidos cuentos de hadas
inventados por su mente demasiado imaginada, alejada de su forma de pensar tan concreta y sencilla. Ese era el mundo real y aquel en el que les había tocado vivir. Si estás durante toda tu existencia había tenido los pies bien puestos sobre la tierra, ahora lo tenía que hacer todavía más, pues ayer la solía vivir la mayor parte del tiempo sobre las nubes. Tommy, no te atrases, gritó su amiga, que ya había tomado un sendero serpentante y diminuto que se abría por entre la vegetación. Por lo menos tenemos que avanzar el doble de lo que avancemos el día de ayer. Lo bueno es que no eres mi jefa, dijo Tommy. No quiero imaginar si lo fueras todo lo que tendría que hacer por ti. Capítulo 2. El sol sorprendía a Nemiku con el dolor cajizo y deslazado, encendiendo sus tenue rayos que se abrían como una rama sobre la región selvática indicada que en el mapa como Tijumpabas. Ambos amigos iban siguiendo la ruta que los llegara al puerto de Novampor desde hacía días, aunque no estaban seguros de poder interpretarlo de manera correcta, puesto que nada en el paisaje parecía cambiar y la distancia que había recorrido era muy extensa, como si no tuviera fin. El clima seguía estando impregnado de humedad y bochorno a todas horas, a pesar de lo temprano que era. Yesla tendía mucho calor y creía que iba a desayunarse, que por supuesto no lo comentó nada a Tommy. Hacerlo sería un símbolo de debilidad y no estaba de humor para burlas y parte de su amigo, que a veces podría ser un poco sufrible, que comenzaría a seguir adelante paso una a la vez. No era así como se forjaban los grandes caminos. Estaba seguro que si durante los 2 días pasados no había sentido aquellos extraños poderes de hacer descender la temperatura emanada desde su interior, lo cual hubiera sido idóneo debido a las inclemencias del clima. De momento solo era una niña triste y asustada, impulsada a cumplir una misión que nunca hubiese querido emprender. Extrañaba a su padre y a Laika, el azul del mar, ver el rostro de sus vecinos y entablar de otras conversaciones con Tommy, aunque a decir verdad ninguno de los hablaban mucho, hasta que a altas horas de la noche decidían encontrar un lugar donde el terreno fuera alto para poder dormir y cuidarse de los depredadores que atestaban la celda. Las serpientes no la asustaban, pero quién sabe qué otro tipo de bestias los estaría esperando más adelante. Su amigo, aunque fuerte y hábil, no era muy buena defensa en contra de un depredador grande como un tigre o un oso. Quizás algo peor era mucho lo que ayer la desconocía de esa parte del mundo que recorría por primera vez. Habían sido descuidados. Ella lo sabía, pero no tenía el valor para recriminarle a Tommy su falta de responsabilidad, siendo este su único apoyo. Hasta ahora habían corrido con suerte, pero la niña percibía que no siempre sería así. Necesitaban extremar todas las preocupaciones posibles, porque los atacantes de la aldea no la habían llegado sobre sus bestias voladoras a donde tenían que ir. Después de todo, era su padre biológico quien la quería ver, no, porque no había sido por ella él mismo a todo. Aunque terrible, hubiera sido mucho más fácil comparado con lo que ahora experimentaba. Encantar ese viaje como algo innecesario. La única conclusión a la que llegó es que estaba siendo sometida en una especie de prueba para demostrar
su valía en la naturaleza de sus verdaderos padres y su linaje era hasta el momento algo verdadero para ella, pero aquel era el mundo extraño y ella apenas había visto diminutos fragmentos de él. Quizás más adelante el camino fuera más fácil o más arduo, que toda tarea era siempre el comienzo. Ayesla, ¿crees que podamos pasar un momento? Estoy agotado, escuchó decir a su amigo, jalando detrás de ella. Sin duda todavía te queda agua muy poca, pero estoy seguro de que no te tardará en llover. Llueve mucho por aquí, dijo Tommy, pasándole el pellejo con agua a su amiga, quien se debió con avidez. Gracias, dijo Gisela. Ahora miremos de cerca ese mapa. Si lo hemos seguido de manera correcta, estamos en el límite de Tijumpabla. Babas, ¿no es así? El muchacho sacó de su bolsa de viaje el mapa que para ese momento se había arrugado y enmohecido. Dijo frunciendo el ceño. Me parece que así, aunque no soy muy bueno en cartografía, hemos hecho todo lo que has dicho. ¿Te importaría echarle una mirada? Desde luego que no, mi mapa está mucho menos arrugado que el tuyo. Si no te importa, prefiero echarme un vistazo en el que yo traigo como gustes. De acuerdo, escucharon un crujido de ramas crevándose atrás de los matorrales cerca de ellos. Había sido un sonido estrepitoso como de algo o alguien muy pesado como un oso. Los dos amigos criscaran los ojos y viéndose comprendieron todo. No estaban solos. Propongo que sigamos adelante, dijo Yesla, es lo más sensato que has dicho en días, se aseguró Tommy. Continuaron en su camino. Yesla iba adelante sosteniendo el mapa e interpretándolo de la mejor manera que podía. Los ruinos de monos y aves graznar a la distancia la perturbaban como no lo habían hecho en anteriores ocasiones. Las lianas que atascaban la cerrada vegetación a través de la cual se abrieran poco cada vez se hacían más espesas, dificultando su andar. Eran cortinajes siniestros y largos, cartados de diminutas hojas verduzcas y pegajosas que se les adherían el cuerpo como para succionarles la energía vital, aunque no era momento pero descansar ni imaginar cosas. El caso era que los dos habían escuchado un ruido extraño en aquella selva que no pertenecía a él, al interno natural, y no sonaba nada parecido a lo que hubieran escuchado antes en aquel lugar. Lo que había oído era algo calculado de unos pies y garras estrepicándose, un sonido producido por una mente pensante que quizás hubiera resbalado. Ayesla había escuchado historias de la niña sobre que el región de Tijumpabas existían tribus que devoraban carne humana y hacían extraños rituales, pero siempre había supuesto que eran cuentos de terror de los padres y de Tommy y el suyo, para asegurarse de que ambos amigos nunca se alejaran mucho de su aldea, aunque ahora no estaba tan segura de ello. ¿Cuánto pasaremos?, preguntó Tommy fatigado. Hasta que nos alejemos lo suficiente de aquí, dijo su amiga en voz muy baja y apenas perceptible mientras lo tomaba por el brazo a forma de advertencia. Tú escuchaste ese extraño ruido allá atrás, ¿no es así? Bien sabes que quizás sea un animal inofensivo. Un animal no hace ese tipo de sonidos a menos que sea un animal bastante grande y no de esos de los que no tenemos que cuidar. Acéptalo, hemos sido despreocupados en lo que concierne a nuestra seguridad. Caminaremos hasta el anochecer y buscaremos un árbol con un tronco fuerte y ramas lo suficientes anchas y gruesas donde podamos dormir en lo alto, resguardándonos de una posible amenaza como en los días pasados. No me gusta dormir así
es muy incómodo, aunque sería lo más sensato y lo más cauto. Tenga la extraña sensación de que alguien está jugando a la cacería y nosotros somos la presa. Después de caminar durante horas encontraron el árbol perfecto y comieron sin ganas una frugal cena consciente otra vez en frutas secas para el desagrado de ambos, pero no era con lo único que contaba. En ese momento los dos amigos se fueron a dormir cansados y con el estómago reclamándoles la escasa comida que habrían ingerido. El pan que habrían llegado desde Humantal se había acabado hacía días y sus exiguas provisiones se agotaban. Tenían que buscar pronto otra forma de alimentarse. Los dos eran excelentes pescadores, pero no se habían topado con ningún río o arroyo que albergara el preciado alimento. De pronto comenzó a llover y trompicones, como si el mismo cielo mismo estuviera llorando de forma descontrolada. Ayer de Tommy trataban de conciliar el sueño y cada uno montando sobre una ancha rama y ambos solo estaban guarecidos por una ligera manta de tela, así que estaban empapados, pero no les importó ya que era refrescante y contrastaba con las altas temperaturas que habían soportado de manera recién. El estómago era el agotamiento era demasiado para que le afectara. La lluvia producía un sonido monótono e hipnotizante que los evitaba a sumergirse en el más profundo sueño, pero Ayesla trataba solo de dormitar, no perderse de forma irrepresible el mundo inconsciente, porque percibía señales extrañas en el ambiente. Algo no marchaba bien. Pasaron un par de horas sin ningún cambio aparente. Tommy no pudo más y en esos momentos se encontraba tan profundamente dormido que roncaba en los brazos y piernas colgados como un mono araña de esos que tanto abundaban en el terreno selvático que habían recorrido de manera incansable desde que partiera un Mantar. Ayesla abrió los ojos ya que detectó algo a la distancia parecido al sonido de pisadas sobre las hojas mojadas que crujían con el impacto, pero el ruido de la lluvia era muy fuerte y la muchacha pensó que era en su imaginación. Estaba jugando una mala pasada, que le llegó un olor fétido como un animal muerto que combinado en el agua producía un aroma desagradable. El agrio trató de dar un último vistazo en su entorno, pues se sentía demasiado inquieta. Metros debajo de donde se habían instalado todo era negrura y no se podía ver nada en absoluto. El sentido del olfato y del oído eran los únicos que podían usarse. La muchacha volvió a cerrar los ojos pensando que había estado abajo mucha tensión y que no que más necesitaba antes de continuar su viaje era dormir al menos un par de horas antes de que sintió como de pronto una brisa hedionda y caliente soplaba en su rostro. Abrió de nuevo sus pupilas poco a poco, presa del pánico, y lo primero que vio fue unos ojos grandes y rojizos que destilaban maldad y brillaban de forma siniestra en la oscuridad. Una mano peluda, alargada y con garras prolongadas le tapó la boca con fuerza, impidiéndole gritar, perteneciente a la criatura que tenía su mirada posada en ella. El terrible se llevó la mano de que le quedaba libre en los labios alargados y levantó un dedo negro y esquelético indicándole a la niña que guardara silencio. Ella pudo ver el rostro de su agresor. En esos momentos estaba volteada de cabeza, colgado de la rama con sus dos largas
y afiladas garras. Era una mezcla de murciélago y humano con la piel negra y correaza. Tenía dos orejas alargadas y puntiagudas, se le nacían del cráneo, así como dos cuernos curvos. Su cuerpo entero estaba cubierto de vello oscuro y grueso. De su espalda nacían dos gigantescas alas fibrosas que le tapaban casi toda su figura, como si llegara una larga capa de que lo abrigara, y así lo más horripilante que la niña había visto en toda su vida. Debo de estar soñando, meditó, cerró los ojos de nuevo, que riendo nunca volviera a abrirlos, pero los sonidos de la respiración de las criaturas y su aroma neumático le dieron a entender de que lo estaba viviendo no era era producto de su imaginación, sino algo bastante real. El mundo estaba lleno de misterios y ella solo podía conociendo un pequeño fragmento de él. Se convenció de que se tenía una minúscula posibilidad de huir de aquella situación y advertir a su amigo lo tomaría, aunque dentro de ella presintió una inminente catástrofe, y la noción de que trataba de escapar resultaría inútil. Todavía subido hasta ahí aquella nominación sin hacer ruido, pensó Ayesla, sin duda con mi inmenso par de alas había volado hasta ahí, pero el sonido de la lluvia había colgado el batir de estas. Desvió su mirada por un instante hacia arriba y vio que Tommy seguía profundamente dormido, lo cual agradeció, puesto que la seguridad de su amigo era prioritaria para ella, y de momento el muchacho se encontraba bien. Hola, Yesla, dijo el repulsivo ser como con una voz inceante. Ese es tu nombre, ¿no es así? La muchacha insistió mientras trataba de gritar ante semejante horror, pero la mano que tapaba su boca en ese instante la ejercía una tremenda presión sobre ella, imposibilitándola de producir algún sonido. Lágrimas con sabor a agua de mar y se le ocurrían por el rostro mientras trataba de no poner resistencia en su agresor, puesto que su fuerza era mucho mayor a la de ella, y cualquier forma de rebeldía a su atacante resultaría fatal. O ahora lo entendía bien, lo mejor era tratar de conservar la calma y ver lo que esa extraña criatura quería con ellos. Llego siguiéndoles el rastro a ti y a tu amigo durante el día, dijo el monstruosidad de manera que susurró. Debo confesar que llevaba años sin ver humanos repulsivos a la vista, pero decididos al paladar. La criatura sacó su larga y fingida lengua, paseándola por sus labios, a lo que ayer la cerró los ojos tratando de no ver esa esquena tan grotesca. Nunca he creído en las casualidades. ¿Tú sí?, preguntó la criatura. Ayer la negó con la cabeza. Extraños con los tiempos que nos ha tocado vivir, justo cuando mi fe estaba a puesto de desvanejarse. Tú y tu amigo parecen así que nosotros tres juntos con mis amigos iremos a dar un paseo y después los llevaré a un lugar especial, mi casa. Sé que les encantará. El horrible murciélago emitió con su hocico un sonido chillante y profundo que hizo a Yesla se conmocionara y Tommy se despertara de forma brusca. El muchacho casi se cayó de la rama de la que estaba colgado, pero alcanzó a sujetarse a tiempo. Ayer la vio que el rostro de su amigo, una mezcla de sorpresa y repugnancia y horror, cuando sus ojos se posaron en la criatura que sujetaba a su amiga, pero también notó incredulidad, pues aquel ser que era demasiado monstruoso para ser verdad. De la espesura de la selva saliendo docenas de aborígenes
que no eran humanos ni monos, sino una mezcla de ambos, una especie primitiva y salvaje, un eslabón perdido que aquella habitaba en un mundo caótico que desde hacía muchos años yacía al borde de la extinción. Los aborígenes llegaban taparrabos desgastados, hechos de pieles parduzcas, iban descalzos y sus pies eran grandes y gruesos. Algunos llevaban lanzas largas, mientras que otros llevaban puñales hechos a ocinaba. Poseían abundantes matas de pelo y sus miradas eran pétreas y frías, y el ser que se sujetaba a Yesla la tomó por los hombros como el brazo de un amante y se elevó con ella por los aires. La niña sintió la brisa, las gotas, la lluvia impactando directo sobre su rostro, y todo más fuerte que puedo el nombre de su amigo, y trazó sin resultado alguno de librarse de su Cactor. Desde las alturas de todo se veía tan minúsculo e insignificante. Puedo ver por debajo del gran terreno selvático que había recorrido una enorme mancha oscura que llegaba hasta donde ella, donde la vista le pertenecía. La luna resplandecía con su hermoso halo plateando como siempre lo había hecho, indiferente. El horror que Ayesla sentía en esos momentos donde estaba volando llegaba en brazos por su 14. Preguntó cuál sería el destino de su amigo mientras el hombre murciélago la sujetaba con fuerza. No puedo soportarlo más. Ayesla en esos momentos desconectó su mente y perdió el conocimiento, disolviéndose en la negrura de la mente inconsciente.